Buenas tardes, mi nombre es Julián David Cuenca González, estudiante de la Universidad UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. Estoy con el señor Alejandro Martínez, que me va a ayudar con una serie de preguntas para cultura política. Señor Alejandro, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, buenas tardes. Relación, yo encuentro una que es la principal. Las tres se refieren a un mismo país. Similitudes, pues no hay muchas, pero en su contexto sí, en el fondo de la definición de cada una, lo mismo que la relación, convergen en lo que es el país. Y diferencias, el Estado para mí es la forma como está dividido ese país. Lo que es la nación es el grupo, la gente que conforma ese país del que estamos haciendo relación, y el gobierno ya es el grupo de personas, porque ya es un grupo más reducido, un grupo de personas que llevan las riendas a nivel político de ese país. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Eh, relación tienen que ver con el tema político. Similitudes, digamos que están enfocadas a lo que es la actividad política de la nación, del grupo de personas que conforman este país. Y diferencias, para mí la participación política es el derecho que yo tengo, valga la redundancia, a participar dentro de mi política, dentro de mi ambiente político, y la democracia es más como un derecho que tiene toda la nación a que se respeten sus pensamientos a nivel político. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo define política? Política es el ambiente en que se mueven las personas que participan en el gobierno. Para mí eso es la política. Ok, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, cuando yo hago referencia a política, que decía yo, es el ambiente en que se mueven las personas en el gobierno, estoy hablando de algo abstracto, del ambiente que está en todo el gobierno que rige un país. Y lo político para mí es algo más concreto. Me estoy refiriendo ya de pronto a una entidad en particular, o alguna persona o algún ente que conforma ese gobierno. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Para mí, pues tiene que haber el deseo, digamos, la iniciativa de las personas por querer participar en esta cultura política, y la ideología. Cuando yo hablo de cultura política es como una tradición que viene de mis antecesores, y yo voy a seguir con esas ideas políticas. Para mí eso es una cultura política, el respetar un ideal. Entonces, esos son los principales elementos que a mi juicio conformarían la cultura política. Ok, gracias. Terminamos con la pregunta de ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo diferenciarías los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que incluyen, que conforman el ser ciudadano, pues es, digamos, las reglas o los parámetros que tiene una sociedad para que yo pueda decir que soy un ciudadano, en mi caso un ciudadano colombiano. Entonces yo tengo que regirme por ciertas reglas que tiene establecido mi gobierno,
para que yo pueda comportarme dentro de la sociedad. Y la última que me preguntaba, ¿qué es? ¿Qué pena? Disculpe. Lo de los derechos y deberes del ciudadano. Los derechos y deberes del ciudadano para mí están basados en lo que son los derechos humanos. Sí. De ahí partimos con los derechos ciudadanos. Entonces cada persona tiene que cumplir ciertos reglamentos, que esos serían mis deberes, lo que yo estoy obligado a hacer, y esos tienen un límite que es en donde empiezan los deberes de las otras personas. Y los derechos es lo que yo tengo en forma recíproca que recibo de parte de la sociedad como beneficios de este gobierno. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por su participación. Bueno, que esté muy bien.